Hermanos, que el Señor le bendiga más. Esta es su hermana Leonor y en esta tarde quiero que en el nombre de Jesús ustedes reciban paz y gozo y espero que el Señor haya cumplido su voluntad en su vida y le ha dado conforme a las peticiones de su corazón bajo la voluntad del Señor. En esta tarde quiero compartir unas cortas palabras con ustedes que me llamó la atención y es algo que vemos mucho que pasa y el Señor administraba mi vida y quiero compartir esto con ustedes y espero en el Señor que les sea de beneficio y de gran gozo. La palabra que quiero compartir se encuentra en Primeras de Reyes, capítulo 1, versículo del 5 al 10. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Adonías, hijo de Gawit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carro y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaías, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual estaba cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y todos los varones de Judá siervo del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Beaías, ni los grandes, ni a Salomón su hermano. Y ahí es donde yo me quiero enfocar. En el capítulo 7, el capítulo 7 y 8 y el capítulo 10. Y otra vez lo vamos a leer. El capítulo 7 dice: y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Entonces el capítulo 7 y el capítulo 10 dice: pero no convidó al profeta Natán, ni a Beaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces, esta tarde cuando yo estaba estudiando la palabra, algo impactó mi vida. Y vemos cómo Adoías, hijo del rey, era en cuanto al nacimiento, era mayor que Salomón y era de muy hermoso parecer, dice la palabra. Entonces, para ese entonces, el rey David era muy viejito. Y Adoías, viendo que su hermano Absalón ya había muerto, y Salomón era hijo menor, él quería aspirar al reino. Y vemos como él se autodenomina y empieza a hacer fiesta, empieza a invitar gentes y empieza a autoproclamarse rey. Pero algo que me llama la atención es que él en todo esto no invita al profeta Natán, ni a Beaías, ni los grandes, ni a Salomón su hermano. Y eso me llama la atención porque vemos como a veces cuando una persona quiere hacer ciertas cosas fuera de la voluntad de Dios, él excluye a la gente que están bajo el mandato y el propósito de Dios. Vemos como él en este entonces empieza y se pone de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, con sacerdote Abiatar y con los otros hermanos de él, en cual también lo apoyaban, pero no
no incluye a los otros grandes del rey. A veces tú vas a ver personas en tu vida que van a venir mascarada porque cualquiera que lo viese, cualquiera que viese a Adonías hubiese pensado que él estaba bajo el propósito de Dios, ya que él tenía tenía el consentimiento del sacerdote Sadoc, tenía el consentimiento de Joab, tenía el consentimiento de sacerdote Abiatar. Sabemos que Joab era uno de los más cercanos a David, pero si vamos a la escritura nos damos cuenta que Joab era un corrupto. Joab era hijo de Sirvia. En segunda de Samuel nos dice la historia, era asesino y era traidor. Fue el que armó todo el complot para que el rey David mandase a matar a Usías. Entonces vemos que también Abiatar era sacerdote, pero Abiatar era de la descendencia de Elí y de los hijos de Fines. Vemos que esa descendencia era una descendencia maldita porque eran los sacerdotes que no estaban bajo el mandato de Dios porque estaban haciendo lo malo debajo de los ojos de Dios. Vamos a encontrarnos con gente en nuestro caminar que van a aparentar ciertas cosas, pero si vemos el trasfondo de esas personas, vamos a ver que esas personas no están bajo la guianza de Dios y tenemos que tener mucho cuidado y aprender a escudriñar los espíritus y a pedirles a Dios sabiduría para saber con quién nos juntamos. Y otra cosa que el Espíritu Santo me decía, no te preocupes si empiezan a excluirte, porque cuando Dios tiene algo, un propósito contigo, cuando Dios quiere hacer algo contigo en tu vida, el enemigo va a tratar de hacerte y atacarte a través de tus emociones y vas a ver gente que empiezan a excluirte, pero esas personas no están bajo el propósito de Dios, porque Dios no hace excepción de personas, pero como el enemigo sabe que nuestra mente es el campo de batalla, que nuestras emociones es dirigida, o sea que nuestra vida se dirige a través de nuestras emociones, él ataca por ahí. Por eso es que el Señor nos dice que lo busquemos en su presencia, que tratemos de que nuestra carne mengue para que el espíritu crezca y así podremos vivir una vida espiritual, una vida donde nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo y no por vista ni por emociones. Entonces vemos como en el capítulo 10, el capítulo 10 vemos como en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 10, dice que Adonías no convidó al profeta Natán, ni a Beaías, ni los grandes, ni a Salomón. En este caso, estaban tratando de excluir a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón estaba bajo la guianza de Dios. El rey Natán estaba siguiendo los pasos que Dios quería, que estaba trabajando conjunto a Dios. Y vemos como Salomón recibe una profecía desde antes de él nacer. Vemos como en las crónicas, si no me equivoco, en crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8 y versículo 9 dice, eso es el rey David hablando. Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificará casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Vemos que Salomón es producto de la relación que David tiene con Betsabé. Betsabé fue la esposa de uno de los siervos de David que peleaba al frente de batalla. Un día David se enamora de Betsabé y hace que maten al
a su esposo, que Usías, y hacen que maten a Usías. Y esto está en 2 de Samuel capítulo 12. Y hace que maten al rey Usías, perdón, era el rey Usías, Urías Eteos. Hacen que maten a Urías, y esto desagradó a Dios en gran manera. Ya luego que se muere Urías, viene Betsabé y se junta con el rey David y procrean, o ya producto de esa relación anterior, crean un hijo, el cual Jehová se lo quita. Pero ya luego que el Jehová se lo quita, Jehová redime a David, perdona a David por su pecado y le da un hijo, el cual es como pacto de paz entre Betsabé y David. Y vemos que ese hijo es Salomón, y el cual llaman a Salomón, lo llaman Salomón. Vemos que Salomón tiene una palabra desde antes de él nacer. Salomón, desde antes de haber nacido, ya había sido escogido por Dios. Igual como dice Salmo 139. Antes de que te formase, te conocí. Igual como dice que en el vientre de tu madre te conocí. Yo te vi. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Dice el Salmo 139 también. Desde antes que te formase, ya tu vida, esto estoy parafraseando, ya tu vida había sido escrita en libro. O sea que tú vienes con un plan desde antes de tú ser formado, y lo que Dios tiene para ti se ha de cumplir, pero Él quiere que tú te mantengas en paz como se mantuvo el rey Salomón. El rey Salomón, o Salomón en ese entonces, no peleó con Adonías, no se puso triste porque Adonías los excluía. Al contrario, se quedó tranquilo porque él sabía que Adonías lo que quería era usurpar el trono, y él estaba seguro porque había recibido una palabra de Dios. El Señor te dice en esta noche que si ya tú recibiste una palabra del Señor, que te mantenga firme en obediencia a esa palabra, porque a través de la obediencia es que tú vas a lograr que el Señor cumpla el propósito en ti. A pesar de todo, el Señor cumplirá su propósito, pero la fe en Dios, la obediencia, que es el significado de fe, en otra palabra, la obediencia hará que el propósito de Dios en tu vida se cumpla más pronto. Entonces, mantén tu calma. Cuando tú veas que todo alrededor tuyo parezca deslumbrarse, parezca desboronarse, el Señor te dice, mantén la paz. Ten paz porque yo estoy contigo. Yo te di una palabra. Yo cumpliré el propósito el propósito tuyo, el propósito que yo tengo contigo lo cumpliré. Vemos como el rey Salomón ya venía con este don de paz, de tranquilidad, porque el Señor tenía grande propósito con él. Dice la palabra que el rey Salomón hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Dice que se mantuvo en obediencia al Señor. Y esta es otra cosa que el Señor me decía a través de la historia del rey Salomón. Él se mantuvo fiel a mí en cierto tiempo, pero luego que empezó a mezclarse con las mujeres de bella y hermosa que él tenía, porque el rey Salomón era un rey bien sabio, era un rey con mucha gracia, y era un rey que se volvió poderoso en gran manera. Entonces él podía tener en ese entonces muchas concubinas, muchas mujeres, pero al paso del tiempo él se empezó a mezclar con otros tipos de mujeres que servían a otros dioses, que tenían otras creencias, y empezó a alejarse de Dios, empezó a servir a aquellos dioses, empezó a olvidarse de todo lo que Dios había hecho en su vida y cómo Dios lo había librado
restaurado y cómo Dios lo había levantado y cómo Dios lo había prosperado. El Señor te dice en esta hora que te mantenga firme en su palabra, que no te olvide del mandato que Dios te dio, porque a través de la obediencia tú recibirás tu recompensa. Dice que el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola, y aquellos que lo obedecen recibirán el galardón. Entonces vemos como el rey Salomón se mezclaba con ese tipo de gente y se olvidó de lo que Dios había hecho en su vida. Y vemos cómo empezó a adorar a otros dioses. Y eso es lo que tú tienes que tener cuidado. Mira cómo también Adonías, al él mezclarse con las personas equivocadas, porque él se empezó a mezclar con el sacerdote Joab, con Joab, con el sacerdote Abiatar, que entonces gente que eran pecadoras, gente que no estaban bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando tú te empiezas a guiar con ese tipo de gente, tu vida viene puesta abajo. Y el Señor quiere que te mantenga firme. El Señor quiere que te mantenga firme en su palabra, en lo que Él te dijo. Si Él te dijo que te va a bendecir, espera la promesa porque vendrá. Dice el Señor que espere la promesa porque sin duda vendrá y no tardará. Aleluya. Dice el Señor que cuando tú venzas recibirá el galardón, que tu desierto es pasajero, tu desierto florecerá, tu desierto recibirá y tomará la hermosura del Carmelo y la gloria de Sarón. Aleluya. Dice el Señor que si te mantienes firme a su promesa, Él te bendecirá en gran manera. Así que no claudiques. Si el Señor te ha dado una palabra, mantente firme en ella, mantente firme en la palabra del Señor, porque Él bendecirá, Él te bendecirá, Él te dará lo que Él te ha prometido, siempre y cuando tú te mantengas firme a lo que el Señor te dijo y no dé tus pies a torcer. Cuando tú veas que alrededor de ti vengan gente sanguinaria a querer opacar tu mente, a querer traer mensajes incompletos a tu vida. El Señor quiere que tú lo bloquees con la palabra, que tú digas no, el Señor me dio una promesa y Él la ha de cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Diles al Señor que tu desierto se alegrará, que florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Así que canta, gózate en el Señor, porque el Señor ya te ha bendecido. Atesora esa palabra que el Señor te ha dado y guárdala en tu corazón y no te des celo de las personas que tú veas prosperando, pero que están fuera de los caminos del Señor, porque sus pasos van a perdición. Asimismo como como Adoías, porque luego sus días fueron contados. Vemos como después Adoías es matado y desechado, porque todo lo que se hace en contra del Espíritu, en contra de Dios, no prospera. Pero si tú mantienes si tú mantienes tu integridad al Señor, si tú no cambias tu esencia, entonces Dios te va a bendecir y Dios va a pelear por ti. Cuando tú veas que las personas alrededor tuyo quieren cerrarte puerta, no te preocupes, porque ya el Señor ha depositado una palabra a tu vida y esa palabra va a coger vida, porque cuando Dios habla, Él cumple. No importa quién diga qué, si el Señor habló, Él ha de cumplir. Hermano, y espero que en el Señor, hasta aquí esta corta palabra pudiera abundar más, pero el Señor, yo sé que el Señor ya ha ministrado a los corazones a través de lo que Él me dio, y no me gustaría seguir hablando, ya que
lo que el Señor habla es lo que necesitamos. Y espero que en el nombre de Jesús esta palabra sea de gran administración a tu vida y a tu corazón. Y acuérdate que el Señor, cuando cumple, promete. Desde antes de tu nacer, ya el Señor ha puesto una palabra, ha decretado algo para ti, y esa palabra se ha de cumplir, porque cuando Dios promete, Él cumple. Y aunque tú veas que pasen los años, no te preocupes, porque esa palabra ha de ser manifestada. Dice la palabra de Dios que aunque la visión tardares, no te preocupes, porque sin duda vendrá y no tardará. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios mío, proclamando, Dios del cielo, que aquella vida que esté escuchando esta palabra, Dios del cielo, sea ministrada en gran manera. Espíritu de Dios, que tú le dé la fuerza necesaria para seguir caminando en pos de ti. Espíritu Santo de Dios, que tú lo ayude a mantener la paz que tú, Dios del cielo, creado en su vida a través del Espíritu. Que tú, Dios mío, Señor, lo ayude a atesorar esa palabra que tú has dado. A Dios del cielo, a que ellos no aborten el ministerio que tú has puesto en ellos, Señor. A que tu palabra crezca cada día más en su vida y a que tu palabra, Dios del cielo, sea manifestada en sus vidas en el nombre de Jesús. Que aunque se levanten viendo, ellos se puedan mantener, Dios mío, confiado en tu palabra y que tú has de cumplir, Dios mío. Cubre toda necesidad, con toda persona que esté, Dios mío, que pasando por necesidad, Dios del cielo, económica, física, emocional, que tú la supla, que tú la sacies en el nombre de Jesús, porque tú eres el gran yo soy. Tú no has perdido ni una batalla. Tú eres el que suple, tú eres el que respalda, tú eres el que sana. Aleluya. Espíritu de Dios, estamos confiados en ti, estamos confiados en que tú eres Rey de gloria, en que tú vas adelante, y cuando tú vas adelante no hay nada que temer. Espíritu Santo de Dios, glorifícate como solo tú lo sabes hacer en el nombre de Jesús, y ayúdalo a crecer en gracia para la gloria y la honra tuya, Señor. Aleluya. Bendecido y adorado sea tu nombre. Lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Amén.